poseídos por jugar a la Ouija, una trampa del demonio. Son miles los que han sido poseídos por demonios por jugar a la Ouija, en su mayoría jóvenes. El hijo de una colaboradora de los foros de la Virgen María resultó poseída hace varios años por jugar a la Ouija en una universidad estadounidense. Se dio cuenta y buscó información por internet en lugares equivocados, con lo que agravó la situación. Y a día de hoy, después de varios años, la madre y el joven han andado por todo el mundo visitando diversos exorcistas, pero no han podido desalojar totalmente a los demonios. Y el padre Fortea les dijo que cuando la posesión dura mucho tiempo, quedan secuelas que no se van. Desde hace años este joven no puede estudiar nada. El tablero Ouija, el juego de la copa, Charlie Charlie, son sistemas que abren un portal al infierno y de ahí salen demonios. Porque en realidad no es un juego, fue creado por los espiritistas para invocar espíritus. En este vídeo te contamos la historia del diabólico tablero y te damos a conocer casos de poseídos por su uso, porque un error frecuente de los jóvenes es que creen que así pueden matar su aburrimiento haciendo algo fuerte. A mediados del siglo XIX el espiritismo y la canalización eran una moda, y es entonces cuando apareció el juego de la Ouija. La palabra es una combinación de los vocablos en francés y alemán para la afirmación sí, es decir, oui y ja. Adolphus Theodor Wagner fue el primero en patentar los llamados tableros parlantes en Londres, y lo hizo en 1854. Con la impresión de todas las letras del alfabeto, las palabras sí y no y los números del 0 al 9. Wagner lo patentó como psicógrafo, con el objetivo de leer las mentes de las personas y sin saber probablemente que habría un portal al infierno. En 1861 el espiritista francés Allan Kardec promocionó que los tableros ya usados caseramente desde años antes facilitaban la apertura al mundo de los espíritus. Una de las creencias centrales del espiritismo es que los espíritus de los difuntos pueden y están muy ansiosos de comunicarse con los vivos, pero hay otros que dicen ingenuamente que tu cerebro puede crear inconscientemente imágenes y recuerdos cuando haces preguntas a la Ouija. 30 años más tarde, en 1891, la patente de la Ouija fue del inversor de Baltimore, Estados Unidos, Elijah Bond, asesorado por su cuñada medium de sociedad Helen Peters. Usaron el tablero para ratificar el nombre y los espíritus escribieron Ouija y dijeron que significaba buena suerte. La gente ya jugaba la Ouija y siguió el derrotero de las patentes hasta que en el siglo XX la compró Parker's Brothers, la compañía que manejaba el juego Monopolio y los juguetes My Little Pony, y vendió unos 25 millones de tableros. Y actualmente está en manos de la multinacional Hasbro. Y a pesar de que con la difundida película El Exorcista, que se basa en una historia real, se supo del riesgo terrible de jugar con el diabólico tablero, las ventas siguieron en esta época en que la gente no sabe en qué creer y la Iglesia Católica es desestimada. El director de la película El Exorcista, William Peter Blatty, experimentó con la Ouija antes de filmarla. En una sesión con otras personas hizo una serie de preguntas simples en árabe, sin tocar el tablero, y el espíritu le contestó en forma coherente lo que le había preguntado. De modo que evidentemente se había hecho presente alguien que sabía árabe, y no era la consecuencia inconsciente de quienes ponían sus dedos en el tablero, quienes no sabían árabe. Así una joven del Perú fue poseída por el demonio luego que jugó a la Ouija virtual en una aplicación de iPhone. Por lo tanto, la invocación a espíritus a través de este juego ha entrado también en los teléfonos inteligentes, lo que lo hace más peligroso aún. Además de Ouija, hay otros juegos similares como el juego de la copa y Charlie Charlie. 22 jóvenes fueron poseídos en Colombia después de jugar a Charlie Charlie. En Nicaragua se exorcizó a una joven que había experimentado con la Ouija, y el mensaje dado por el exorcista fue: jóvenes,
ven lo que puede pasar, pueden ser poseídos por uno de ellos. Algunos jóvenes aseguraron que nunca más se acercarían al demonio después de estas experiencias, sobre todo después de ver a un amigo convulsionar, retorcerse y gritar en lenguas extrañas luego de la posesión demoníaca. En mayo de 2021, un relato cuenta que un estudiante de colegio primario una noche jugó a la Ouija con unos amigos y le preguntaron al espíritu que apareció en el tablero en cuántos años iba a fallecer el autor del relato, y le dijo que en 10 días. Cuando se cumplió el plazo dado por el demonio, el padre le dijo que no fuera al colegio y se quedó en su casa. No pasó nada, y él nunca volvió a jugar al tablero maldito. Otro padre ateo, como no creía, convocó con su hijo al espíritu en una ouija improvisada, y el demonio les expresó que en 7 días morirían, lo cual evidentemente no ocurrió. De modo que el espíritu maligno, que se hace presente a través de su invocación en la ouija, no conoce el futuro, te engaña para que creas en su poder y así entres en relación con él. Pero hay otro caso del 2021 más dramático. Un grupo de amigos de entre 12 y 15 años que compartían distintas actividades un día jugaron a la ouija e inmediatamente de aparecer los espíritus, una de las chicas comenzó a hablar con voz de hombre. El espíritu les dijo a través de ella que estaba afuera debajo de un automóvil. Salieron a prisa y debajo de un vehículo encontraron un gato negro que silbó y los asustó. Ellos habían dibujado una ouija en el suelo de la habitación, y en determinado momento una de las chicas pidió con esfuerzo que buscaran ayuda y luego con voz masculina comenzó a gritar y maldecir con sonidos de un hombre enojado. Llamaron a sus padres y les contaron lo que habían hecho, terminaron de jugar y ahí terminó todo hasta donde se sabe. En 1986, Shelley y su amiga visitaban frecuentemente a un amigo que estaba en el hospital aquejado de una enfermedad progresiva. Decidieron consultar su futuro a una tabla ouija y se comunicaron con espíritus que parecían conocerlas. Les preguntaron sobre el porvenir de un amigo enfermo y la legión de demonios respondió que el 24 de junio de 1987 Johnny ya no tendrá que preocuparse. Ambas amigas pensaron que significaba su recuperación, pero al año siguiente, para esa fecha, Johnny ya había muerto. ¿Conocían el futuro? No, simplemente los demonios tienen más capacidad de análisis que los seres humanos y pudieron ver el diagnóstico médico y dedujeron una fecha tentativa. Un caso complicado es el que les sucedió a 3 estadounidenses, quienes terminaron en un hospital en México, luego de ser poseídos por espíritus malignos al jugar a la ouija en un poblado de ese país. Se trataba de 2 varones y una mujer de entre 22 y 18 años. A los pocos minutos del inicio de la sesión estaban poseídos. Su traslado al hospital se complicó porque estaban inquietos, producían gestos involuntarios y eran totalmente erráticos. La joven trasladada al hospital parecía una loca total, atada e inmovilizada en la cama, gruñía, reía con carcajadas y aseguraba que iba a morir. Los otros 2 tenían alucinaciones, estaban como ciegos y sordos, y con varias alucinaciones. Los 3 expresaron sentir entumecimiento, visión doble, espasmos musculares, ceguera y dificultades para tragar. Los paramédicos trataron a los 3 violentos con gotas para los ojos, analgésicos y medicamentos antiestrés que los aliviaron en algo, mientras que el sacerdote católico del pueblo, que era de unos 2.200 habitantes, se negó a concurrir a exorcizarlos y los padres convocaron a la sanidad local. El cura argumentó que no podía exorcizarlos porque no eran fieles de la iglesia del lugar. Todo esto había comenzado cuando la joven intentó contactar con la ouija a sus progenitores fallecidos. Y peor aún, los tutores reconocieron que ellos fueron los que les dieron las indicaciones para comunicarse con los muertos,
lo cual no anduvo bien como esperaban. La joven convulsionó en el acto y habló en lenguas desconocidas, y sin asistencia de exorcistas la joven trató de orar, lo que enfureció aún más a los espíritus malignos. Y la explicación de sus tutores es que en esa zona se practican muchas otras cosas. Evidentemente que en algunas zonas hay una costumbre de contactarse con los espíritus sin temor a las consecuencias. Las religiones más importantes e incluso algunos espiritistas o bien ocultistas explican que la tabla Ouija produce posesión. Todas las religiones desaconsejan su utilización, y a veces sucede que son convocados sacerdotes a realizar exorcismos que no están entrenados y se rehúsan a intentar aunque sea una oración de liberación, de modo que no hay que confiarse en esta ayuda inmediata tampoco.